Mis amados, muchas bendiciones. Amados, llegamos al resumen de la semana 9 del reto de la Biblia cronológica. Qué bendición poder estudiar la palabra, qué bendición poder escudriñar las escrituras. Y esta semana estuvimos leyendo el libro de Hebreos y el título del libro de Hebreos en, significa en el desierto. Eso es lo que significa la palabra números, en el desierto. Y refleja la experiencia del pueblo de Israel y en mucho sentido la nuestra también. Así como Dios guió a Israel desde el Sinaí hasta Cádiz, Él también nos guía a nosotros en nuestro caminar. Sin embargo, al igual que ellos, a veces resentimos su plan y terminamos vagando en círculo, atrapados en nuestra desobediencia o en nuestra incredulidad como seres humanos. La historia, también hay una historia que me llama mucho la atención, que es la historia de la serpiente de bronce. Y nos recuerda que incluso en nuestras caídas, Dios nos ofrece salvación si dirigimos nuestra mirada a Él. Y también nos encontramos el relato de Balaán, un profeta falso, un profeta que se vendió por dinero, pero también Dios nos muestra que puede usar cualquier circunstancia y cualquier persona, aun con intenciones dudosas, para cumplir el propósito y sus planes en nuestras vidas. En Números capítulo 6 del versículo 6 al 9, vemos la santidad y la presencia de Dios. Estos capítulos resaltan la consagración y el voto nazareo. Hay algo que me llama mucho la atención, el voto nazareo, porque era tanto para hombres como para mujeres. Sansón hizo un voto nazareo. Los nazareos no se cortaban el cabello, no podían tomar vino, no podían tocar cosas contaminadas, porque mientras que estaba haciendo el voto, tenía que ser apartado, tenía que ser puro esa persona para Dios. Y vemos también la bendición sacerdotal y la dedicación del tabernáculo. Y Dios llama a su pueblo a la santidad y a establecer su presencia en medio de ellos. O sea, Dios le dijo, ok, hagan el tabernáculo, pero ahora yo quiero habitar en medio de ustedes. Así como no tenemos un tabernáculo, no tenemos que estar haciendo sacrificio, no tenemos que ir donde el sacerdote, tenemos un sumo sacerdote y se llama Jesús de Nazaret. Es nuestro sacerdote y nuestro tabernáculo, es nuestro cuerpo donde mora el Espíritu Santo de Dios, por el cual usted y yo tenemos que cuidar el templo, cuidarlo, hacer ejercicio, cuidarlo con dieta, no maltratar el templo del Espíritu Santo, porque ahí habita el Espíritu de Dios, el cual es santo, o sea, dentro de usted y dentro de mí está una persona santa y se llama el Espíritu Santo de Dios. La nube sobre el tabernáculo muestra su guía constante. Mientras la nube estaba, amado, el pueblo caminaba seguro. Mientras la nube estaba en el campamento, el pueblo vencía. Mientras la nube estaba en el campamento, había provisión, había agua, había comida. Por eso fue que Moisés le dijo al Señor, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero caminar más. En Hebreos 10, capítulo 10 del versículo 13, avanzamos a ver cómo la fe, avanzar con fe, y el pueblo muchas veces tenía duda de que, bueno, estamos en esta incertidumbre, ¿para dónde vamos? Y Dios destruye Dios instruye a Israel para que avance, pero el pueblo duda de escuchar el informe del espía. Saben que enviaron 12 espías, 10 espías trajeron un mal informe, eran 10 contra 2, y solamente 2 espías, que era Caleb y Josué. Caleb de la tribu de Judá y Josué de la tribu de Efraín. Trajeron un buen informe, dijeron, mira, sabes que la tierra es buena, hay buena comida, es buena, pero los otros 10, amado, un pesimismo, una, una quejabanza, estaban quejándose, no, ahí hay muchos gigantes. Y una de las cosas que he aprendido en esta semana, o que hemos aprendido esta semana en el reto de la Biblia cronológica, amado, Dios no le agrada la queja. Dios se molesta con la gente que se queja. Y cuando ellos empezaron a quejar, lo primero que quisieron hacer fue apedrear a los líderes, apedrear a Moisés y Aarón. Y Moisés y Aarón simplemente estaban haciendo lo que Dios les dijo que hicieran. Vayan y reconozcan la tierra. No creas que a veces tú y yo haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, la gente no nos va a querer apedrear o no va a querer hablar mal de nosotros. Amado, imagínate, si estos hombres Moisés y Aarón, Moisés que hablaba cara a cara con Dios, lo querían apedrear.
Obedeciendo a Dios, el pueblo se levantó en arma contra él para destituirlo. No una vez, querían destituirlo varias veces, lo criticaron, hablaron mal de él, lo querían destituir del cargo. O sea, imagínate todo lo que el pueblo quería hacer con este hombre, que la palabra dice que no había un hombre más manso que Moisés. Usted y yo desearíamos la mansedumbre de Moisés. Nosotros a veces tenemos un poco la mecha corta, como decimos, como digo yo, y de nada nos molestamos, ¿no? Entonces ahí vemos que el pueblo, Dios le instruye a que avance, pero ellos no creen mucho en el reporte que nos espía. Y vemos que ellos se decepcionan y empiezan a quejarse y empiezan a llorar. Y Dios no le agrada mucho eso. Y cuando vemos en Números capítulo 11, vemos que empezaron a murmurar. Y esa murmuración trajo descontento. Amado, basta con que usted empiece a escuchar malas noticias, con que usted prenda las redes sociales, con que usted vea la televisión y usted se da cuenta que a los minutos usted empieza a hablar igual que esa gente, olvidándose del Dios que lo llamó, olvidándose del plan redentor que Dios ha hecho contigo, con tu familia, con tu vida, con tu ministerio, olvidándose de las promesas de Dios. No, es verdad, ya decía, a nosotros nos va a pasar igual. Mira, mira las noticias, mira la economía, mira cómo está la situación, el pecado, mira cómo están los niños, mira cómo están los matrimonios, a mí también me va a pasar igual. Y empezamos a hablar como hablan los impíos, a murmurar. Y empezamos a hablar, bueno, a mí tampoco me alcanza el dinero, así como al fulanito no le alcanza, a mí tampoco me alcanza. Y empezamos a murmurar de las bendiciones de Dios. Y empezamos a retroceder en nuestro avance, en nuestra declaración de fe. En Números capítulo 14, del capítulo 14 al 16, vemos la rebelión y su consecuencia. Israel se rebela contra Dios y sufre un juicio. Amado, estaban a 11 días de entrar a la tierra prometida. Era el camino que había de Egipto a la tierra prometida. 11 días. ¿Cómo es posible que el pueblo pasó dando vuelta 40 años en el desierto? 40 años. Amado, esa rebelión, esa murmuración le costó a esa generación no entrar en la tierra prometida. No entró en la tierra prometida. Y vemos la rebelión que hizo Coré y su grupo, desafiaron la autoridad de Moisés, desafiaron la autoridad de Aarón, y Dios lo juzga. Y a mí me sorprende porque cuando estaba leyendo la palabra, no fue que Dios abrió la tierra y se lo tragó, no, fue la declaración que Moisés hizo sobre ellos. Fue la declaración, dijo, y no, ojalá se abra la tierra y se los trague a ustedes, a todos sus bienes, a todas sus pertenencias, por haberse revelado. Y Moisés, en vez de tener una actitud desafiante, Moisés lo que hizo fue cuando Coré le vino con esa rebelión, él se postró delante de Dios, se humilló delante del Señor. Y esta gente no dijo, bueno, ¿acaso que Dios no puede hablar por nosotros? ¿Acaso qué te crees tú? Amado, una cosa es que usted pertenezca a un equipo, pertenezca a un grupo. Y otra cosa muy diferente es que usted quiera suplantar el llamado de aquellos que tienen llamado verdadero por parte de Dios. Moisés tenía un llamado, Aarón tenía un llamado, tenían funciones específicas en el reino, tenían funciones específicas dentro del pueblo. Y estos, cabeza caliente, estos rebelados contra Dios, se quisieron oponer contra ellos. ¿Y qué pasó? Se los tragó a la tierra. ¿Y qué pasó? Y los 250 que andaban con ellos también descendió fuego y los quemó. ¿Y qué pasó? No conforme con eso el pueblo, en vez de arrepentirse, en vez de decir, wow, mira lo que pasó. No, el pueblo también se rebeló y fueron a buscar a Moisés y Aarón. Y dice que mientras Moisés oraba, el pueblo también empezó a caer. Empezó a morir y Moisés dijo, mire, sal Elíasar, sal Aarón en medio de ellos y busca el incendiario, busca el incienso para que no mueran más. Aún Moisés, esta gente que se rebeló, pidió, intercedió delante de Dios. Por eso es que ese tipo de Cristo. Amado, nosotros no morimos cada día porque Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces en nuestros corazones no hay rebelión contra Dios? ¿Cuántas veces no hay queja contra Dios? ¿Cuántas veces, Señor, y cuándo es que tú me vas a responder? Señor, ¿y cuándo es que tú me vas a hacer el milagro? Señor, ¿y cuándo es que tú vas a acomodar mi matrimonio? ¿Y cuándo es que tú vas a acomodar mis hijos? ¿Y cuándo es que tú vas a acomodar mi finanza? Y queja, y queja, y queja, y queja, y más quejas. Y vemos que la queja no lleva a ningún lado. La queja lo que hizo fue que el pueblo siguiera dando vueltas en el desierto por 40 años. Números 17-20, vemos la autoridad, los ministros y el juicio.
vemos que Dios dice, bueno, traigan todas las varas de las 12 tribus, y vemos que la única vara que floreció fue la de Aarón, confirmando Dios una vez más que él había llamado y había escogido a Aarón para sacerdote. Pero también vemos que Moisés se enoja y en vez de hablarle a la piedra la golpea, y eso le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Imagínate tú, le costó no entrar a la tierra prometida, porque no confió en que Dios lo iba a hacer, sino que se molestó, golpeó la piedra. Números 21 al 24 vemos la bendición en medio de la oposición, a pesar del pecado de Israel. Vemos que la serpiente ardiendo, Dios le da un medio de salvación y levanta la serpiente de bronce. Balaán intenta maldecir a Israel, pero no solo lo intenta maldecir, sino que lo intenta maldecir y quiere cobrar una recompensa por maldecir a Israel, pero termina bendiciendo a Israel. Termina bendiciendo. Hay gente que está al lado de nosotros que a veces nos quiere maldecir, pero Dios pone en su corazón que termine bendiciéndonos. Es Dios, amado, es Dios. Usted y yo tenemos que confiar en el Dios eterno. Tenemos que confiar que usted y yo somos discípulos de Jesús, discípulos que hemos sido llamados hijos de Dios. Dios protege y cumple su plan a pesar de la oposición. Y esto nos muestra, amado, una vez más que lo que Dios planeó para usted y para mí se va a cumplir. Quiera o no quiera el hombre, se va a cumplir. Hay promesas incondicionales en nuestras vidas que se van a cumplir y hay otras que son condicionadas. Y para cerrar, esta semana, números 25 al 28, vemos la pureza y la preparación para el futuro. Israel cae en idolatría con Moab, pero Dios exige santidad. Se realiza un nuevo censo y se preparan las ofrendas diarias y festivas. Dios purifica y alinea a su pueblo con su propósito y nos enseña que para avanzar en sus promesas debemos vivir en santidad y fidelidad. Este es el resumen de la semana número 9. Amado.